Los invitamos a tomar asiento. Lectura. De conformidad con el numeral sexto del artículo 173, inciso 2 del artículo 239 de la Constitución Política de Colombia y el numeral quinto del artículo 313 de la Ley Quinta de 1992, la sesión plenaria del Senado de la República elige en propiedad al doctor Vladimir Fernández Andrade en el cargo de magistrado de la Corte Constitucional. A continuación, toma el juramento el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Doctor Vladimir Fernández Andrade, ¿jura usted ante la patria y el pueblo de Colombia cumplir bien y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieren al empleo para el cual ha sido designado? Sí, juro. Si así lo hiciere, la patria y el pueblo de Colombia se lo premie, y si no, ella y él se lo demanden. Seguidamente firma el acta de posesión en su orden. Firma el doctor Vladimir Fernández Andrade como magistrado de la Corte Constitucional posesionado. De igual manera, el doctor Carlos Ramón González Merchán, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Finalmente, el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Una vez firmada el acta de posesión, se dirige a continuación el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego.
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Fernández Andrade, su esposa Jimena, sus hijas Sofía y Juliana, su distinguida familia y amigos. Presidente de la Corte Constitucional, Diana Fajardo Rivera. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena. Presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas. Presidente de Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Magda Victoria Costa Gualteros. Ministras, ministros, directores y funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, magistrados de las altas cortes, medios de comunicación y en general a todas y todos los aquí presentes. Bueno, con Vladimir Fernández tenemos ya unos años de lucha colectiva, conjunta, desde Bogotá Humana, del Externado de Colombia, como es mi universidad también. Ayer o antes de ayer, posesionamos un magistrado también de dicha universidad y hablábamos al respecto un poco de la historia, porque cuando una universidad cumple más de un siglo, lo que pasa por allí es una historia, un pensamiento, una posición. Michel Foucault siempre dijo en sus tesis sobre el cuidado de sí, que uno de los principios fundamentales del cuidado de sí es tener una posición filosófica. La toma de posición indudablemente en el derecho prácticamente es permanente, como toda corriente de pensamiento, como todo pensamiento humano es diverso, es plural y por tanto exige la toma de posición, que en la política también es inmediata casi, aunque muchos políticos no se dan cuenta a veces de cuál es su posición política. El surgimiento de esta universidad fue en medio de una oleada profundamente conservadora y autoritaria en el país. Una reacción a quizás unos excesos que desencuadernaron en parte el país a través de guerras civiles permanentes. La última se dio contra la Constitución del 86, la guerra de los 1000 días. Un país que se construye o más bien se destruye a partir de la confrontación entre los mismos colombianos, casi desde su inicio y casi de manera permanente hasta nuestros días. Y en medio de esa confrontación fratricida, la construcción constitucional, la Constitución del 86 con su autoritarismo, planteando una unidad nacional, un proyecto de nación, cuando el federalismo quizás diluyó ese proyecto nacional. Allí quizás se retoma un poco la tesis de Simón Bolívar acerca de la Gran Colombia, que ayer también hablábamos de ella. Un proyecto nacional inmenso, que hoy sería poderosísimo, pero que se fue diluyendo, fue perdiendo la palabra gran a partir precisamente de las luchas fratricidas, que comenzaron por separarnos la capitanía de Venezuela, la del Ecuador, después Panamá, la costa mosquitia, casi que nos quitan San Andrés, el sur del Amazonas, irnos reduciendo no solamente territorialmente, sino reducir también el concepto y el proyecto de nación. En la Constitución del 86 quizás vuelve a retomarse la idea de una unidad nacional, pero sobre la base de la fuerza y la autoridad, del autoritarismo. Y contra ella nace una corriente liberal, que en esa universidad quizás se hizo cuna, creció allí, se fue expandiendo, resistió en condiciones muy difíciles. Alguna vez recordaba la ley de los caballos a principios del siglo XX, cuando el simple hecho de ser liberal
era condición para ser deportado, para perder los bienes, para no existir dentro de la sociedad colombiana. Una política que consistía en eliminar completamente la diferencia. Y así apareció el siglo XX, el esfuerzo progresista de Rafael Uribe Uribe se diluyó a hachazos frente al Capitolio. Y después el esfuerzo progresista de López Pumarejo se diluyó a sangre y fuego. Sangre y fuego que no cesa hasta el día de hoy. La revolución en marcha fue detenida a sangre y fuego. Y lo planteado por la revolución en marcha, una reforma agraria, una modernización del país, una democratización de las costumbres políticas, un pacto entre el empresariado y la clase obrera, una permisión a la clase obrera para organizarse, para fortalecerse, para hacer dentro de la sociedad colombiana, prácticamente se diluyó precisamente a sangre y fuego. Solo hasta la Constitución del 91, que nosotros ayudamos a construir, volvió a plantearse en el terreno constitucional una bandera progresista. Fue un tratado de paz la Constitución del 91, a diferencia de la del 86. La del 86 fue una victoria militar. La del 91 fue un acuerdo de todas las fuerzas políticas en aquel momento existentes. Nos tocó ser a nosotros la mayoría relativa y poner una marca y un sello. Nosotros los que habíamos dejado las armas, que somos entonces cofundadores de la legitimidad de las actuales instituciones de Colombia. Una Constitución del 91 que planteó una tesis al país, proveniente quizás, los teóricos encontrarán las raíces de la socialdemocracia europea, que influyó en mucho y a través de nosotros su texto. A través del acumulado liberal que permanecía allí en el alma popular y que se expresó en la constituyente y que también se expresó a partir de tesis autoritarias con las que logramos un diálogo, sobre todo a través de la figura de Álvaro Gómez Hurtado. Esa Constitución es un tratado de paz, por tanto. Para nosotros en particular es nuestro acuerdo de paz. Pero desde la perspectiva más amplia es el tratado de paz de la sociedad colombiana en general. Planteó una tesis, el Estado Social de Derecho. Cuando se puso la palabra social, eso tiene un significado. Hay una diferencia entre Estado Social de Derecho y Estado de Derecho. El Estado de Derecho es liberal, puramente democrático, hace parte de la construcción democrática de la humanidad. Pero cuando se pone la palabra social es porque se reconoce limitantes que tiene la simple lucha por los derechos individuales de las personas. Derechos individuales que se reconocen, pero que no agotan el derecho. La Constitución del 91, cuando puso la palabra social, quería expresar que en Colombia había un vacío que era el que tenía que llenar la nueva Constitución política, el vacío de la desigualdad social. Es que somos hoy, aparece la estadística por allí, habrá que corroborarla, el segundo país más desigual socialmente del planeta Tierra. Aún después de expedida hace más de 30 años la Constitución del 91. No se ha resuelto la construcción de un Estado social de derecho. Incluso se ha puesto en peligro en los años que hemos vivido el Estado de Derecho. En lugar de una aplicación, de una oleada cada vez más progresista de aplicación de la Constitución del 91, lo que hemos obtenido es un reversazo, una apuesta hacia atrás, una marcha hacia atrás.
Y es que se puede ver en la historia misma de estos 3 décadas. No se acabó de expedir la Constitución del 91 y toda esa década de los 90 hasta el año 2000 es la más violenta de Colombia. El Tratado de Paz no pudo construir paz. Y básicamente porque la Constitución del 91 no se pudo aplicar en Colombia. Por 2 razones fundamentales. Una, porque en el territorio colombiano lo que dominaba no era la Constitución del 91, sino un régimen de facto, totalitario, fascista, el régimen paramilitar. Ligado a estas instituciones, muchas, transformando y cooptando un poder no hacia la construcción de un Estado social de derecho, al que rehuían, del que se defendían, al que literalmente descuartizaban, sino a una refundación de la patria. Una refundación de la patria que en sus teóricos, cuando los escuchamos, no era más, y lo dijeron así explícitamente, que revivir la Constitución de 1886. En esa ambivalencia han dado el país en estas décadas. Después de esa violencia profunda, terrible, de la década de los 90, la década de las masacres, del desalojo de millones de personas de sus tierras, de sus bienes, de la destrucción, o como dice la Corte Constitucional repetidas veces, de un estado inconstitucional de cosas, solo que las cosas son toda la República. Vivimos una Constitución del 91 en el papel y una realidad de destrucción de los derechos incluso individuales de muchas personas, millones, en todo el país, a lo largo y ancho, por un régimen de facto que empezó a cooptar el Estado colombiano. Y ahora en el siglo XXI, el que nos corresponde vivir, nuestros años, una oleada profundamente conservadora. Conservadora no en el sentido del partido político, sino en el sentido de la mentalidad. Una Constitución del 91 que choca contra la violencia, que la ahoga la violencia y que después la ahoga la propia sociedad, que aplaudía la seguridad de la muerte, que aplaudía como principal problema de Colombia el que nos siguiéramos exterminando a profundidad, que se bombardearan niños como hoy se bombardean en Gaza, que la idea de un Estado social de derecho quedara solo como una letra muerta en las palabras de la Constitución del 91, pero que jamás fuese una realidad en la vida social y cotidiana de Colombia. Y hoy somos el segundo país más desigual del planeta Tierra. Hoy tenemos uno de los peores sistemas educativos. Hoy los derechos universales se focalizan, es decir, no son universales. Hoy se cree aún que el mercado por sí solito puede garantizar esos derechos universales. Es decir, el que tiene con qué tiene el derecho y el que no, el subsidio, si acaso. Y obviamente no hemos construido un Estado social de derecho. Y obviamente no hemos construido la paz. No fuimos dentro del fundamentalismo neoliberal del mercado puro y simple, pensando que así el país más desigual de la tierra y uno de los más violentos podría resolver su problema casi que automáticamente, como el mercado resuelve automáticamente muchos de los problemas. Mentiras. Hoy podemos hacer un balance, cualquiera que sean los números, y nos demuestran los números y los datos que es mentiras, que la tarea de aplicar la Constitución del 91 está por hacerse, que quizás la presencia histórica de este gobierno y de las elecciones del año pasado es el indicador o el campanazo, si se quiere, de que hay que comenzar a aplicar la Constitución de 1991 en su eje fundamental,
la construcción de un Estado social de derecho, es decir, de equidad social, de justicia social, de una posibilidad en donde los colombianos puedan convivir porque todos y todas tengan oportunidades y derechos universales, no progresivamente garantizados, porque el progresivamente se está volviendo un siglo, sino efectivamente garantizados. Si no, no vamos a construir la paz. Si no, el proyecto nacional seguirá diluyéndose y la posibilidad de pasar de una Colombia, una gran Colombia, que es lo mismo que salir de una patria boba hacia una patria, que es lo mismo que salir de matarnos entre nosotros a colectivamente resolver los problemas de la sociedad colombiana y de la humanidad de la que hacemos parte. Esos caminos son los que hay y tenemos que abrir ahora. Entre la Constitución del 91, en medio de una gran oleada autoritaria, mortal y mortífera, apareció un proceso de paz. Entre el 91 y la fecha está el proceso que adelantó el gobierno de Santos con las FARC. Las FARC que había rehuido participar de la Asamblea Nacional Constituyente del 91 y que ante la soledad mundial que representaba la caída del bloque soviético en esos años mismos, decidió en el año 93 empezar a aceptar la construcción de impuestos sobre la economía ilícita, la hoja de coca y la cocaína. Y sintió la degradación de lo que eso significaba en los campos de batalla y al final, y después de mucha sangre, terminó aceptando una negociación de paz. Algunos lo llamaron rendición, pero leído bien el acuerdo de paz, aquí que nos toca ver cómo se implementa, indudablemente lo que hace el acuerdo de paz con las FARC es decirle a la sociedad colombiana: apliquemos la Constitución del 91. Porque ninguno de los puntos acordados, los principales, contradice la Constitución. Se hace bajo la Constitución. De alguna manera la FARC acepta que se equivocó en 1991. Esa equivocación representa decenas de miles de muertos. No participó allí para después decir, muchos años después, que bajo los principios de la Constitución del 91 se proponía un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz es, por tanto, parte, en mi opinión, de la Constitución del 91 y no porque se haya hecho de manera explícita ello cuando presentaron el documento ante la Comisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que lo vuelve un documento vinculante para el Estado en todas sus partes. Por eso hay una comisionada de derechos de las Naciones Unidas investigando qué pasó con Santrich, tema que no voy a hablar ahora. Pero por eso es que hay una presencia de las Naciones Unidas investigando algo que la justicia colombiana debió investigar. ¿Qué pasó con los que firmaron la paz? Pero ese acuerdo es realmente un desarrollo de nuestra Constitución. Allí no se plantea más que el acceso a la propiedad por parte de la población campesina, indígena, negra, la propiedad de la tierra. Eso ya lo dice la Constitución. ¿Cuánta sangre ha corrido entre las palabras dichas por la Constitución y el acuerdo de paz con las FARC? La pregunta es, ¿por qué no empezamos a implementarla cuando se decretó la Constitución del 91? A la fecha los números son tristes. El acuerdo de paz gira alrededor de 3 grandes temas: tierra, territorio y verdad. Territorio excluido por siglos. Territorio vive en manos de la economía ilícita y la violencia. Territorio cuyo reto nos demanda transformarlo. La transformación del territorio es un eje de la paz.
cómo salir de la economía ilícita hacia la lícita, cómo lograr que la población del territorio tenga sus derechos universales garantizados. Y la tierra, 3 millones de hectáreas dicen ahí, no deberían ser 3 millones, deberían ser 15. Cualquier estudio de los muchos que ya se han hecho en Colombia va mostrando la misma cifra. Colombia tiene 15 millones de hectáreas que deberían, por su capacidad y su fertilidad, producir alimentos a través de la agricultura, y están en grandes pastizales con ganaderías extensivas porque simplemente son la posesión de una premodernidad que cree que el poder es tener tierra, como en el feudalismo. Colombia ha fracasado en tener un uso moderno y eficaz y eficiente de la tierra, y en ese fracaso es que se mide su violencia. La FARC solo propone 3 millones. El gobierno anterior compró 17.000 hectáreas y este lleva 48.000. Estamos lejos de los 3 millones. Las normas no permiten más eficacia. Las normas han sido construidas contrario a lo que ordenó la Constitución, que es el acceso a la propiedad. Las normas lo que han hecho es impedir el acceso a la propiedad, porque aún la mentalidad latifundista y premoderna está en estas instituciones e impide una reforma agraria pedida desde el año 1850 por un liberal de apellido Murillo Toro. Desde ahí se habla de reforma agraria en Colombia, y estamos en el siglo XXI y aún no podemos, y aún cualquiera que salga en carro se da cuenta que lo único que tenemos sobre nuestra tierra fértil es pasto, y que se pueden andar horas y horas mirando cercas del mismo color, y que en la noche, si se pasa por el Magdalena Medio, no hay luces, porque no hay campesinos en el territorio, porque fueron desalojados o fueron asesinados. ¿Y qué decir de la verdad? La verdad quedó fragmentada. Decía en la anterior posesión, vuelvo a repetirlo, el gran consejo que me dio el padre Javier Giraldo como parlamentario que yo era, para hacer los debates sobre la parapolítica, que se llamó después, la articulación fuerte entre paramilitarismo y política en Colombia. Él decía, se ha construido un régimen de impunidad bajo la Constitución del 91, contra la Constitución del 91, pero están las normas. Se fragmentan los procesos penales cuando se trata de los grandes crímenes. Cuando es una masacre se habla de un solo homicidio. Si hay 40 campesinos muertos, entonces son 40 procesos penales diferentes. Menos podríamos hablar de la palabra genocidio, que yo creo que es aplicable en Colombia. Y entonces los grandes crímenes contra la humanidad en el país terminan sin testigos en los procesos, porque los matan o porque solo hay uno, cuando al acumularse podrían tener 10 testigos, 12, 15. Al acumularse aparece la verdad judicial. Fragmentar era impedir que apareciera la verdad. Hemos tenido un régimen que oculta, que oscurece la verdad, porque es la garantía de la impunidad, y la impunidad es la garantía de la repetición, porque se necesita repetir el genocidio una y otra vez, porque ese es el método de concentración de la riqueza en Colombia, y por eso somos el segundo país más desigual de la tierra. El proceso de paz entonces nos habló de revertir eso, de encontrar la verdad. Pero cuando hoy, después de años de firmado el acuerdo, vemos que otra vez la verdad se fragmenta, que sobre un mismo hecho donde actuaron guerrilleros, militares, paramilitares y civiles ordenando, vestidos de corbata, entonces a los civiles los mandan a la fiscalía, a los militares a la JEP, a los guerrilleros a la JEP y a los paramilitares a Justicia y Paz, y se fragmentó la verdad. Ese episodio lo acabamos de vivir con la confesión de Mancuso,
que tuvieron que inventar el concepto de bisagra para poder lograr que Mancuso hablara en la JEP. ¿Cuánto miedo daba que Mancuso hablara en la JEP? ¿Miedo a quién? Al que teme la verdad, a los que temen la verdad. Y han producido esta fragmentación con el mismo propósito, que al fragmentar el proceso judicial la verdad no aparezca ante la sociedad colombiana. Y si la verdad no aparece ante la sociedad colombiana, entonces la impunidad se vuelve reina, y la reina impunidad genera la repetición, de nuevo la masacre, de nuevo la violencia. 17,000 procesos penales contra terceros, autores y ordenadores de la masacre y el genocidio de Colombia, duermen el sueño de los justos, o de los injustos, más bien, en la Fiscalía General de la Nación. Y entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la transformación del territorio? ¿Dónde está la tierra? Nos estamos encontrando ya entre 30 y 40 años de expedida la Constitución del 91, en que aún existen enormes barreras mentales, sociales, económicas y políticas que no dejan aplicar la Constitución del 91, que no dejan que este país pase a la paz, que no dejan construir una democracia, que no dejan construir la equidad social, que no dejan construir una gran Colombia. Ahora tenemos un problema sobreviviente que la constituyente no logró detectar. Y es que ya no solamente hay derechos individuales, derechos sociales, sino que ahora hay derechos de la naturaleza. Porque la humanidad se ha encontrado a partir de la ciencia con que puede extinguirse. La ciencia nos lo está gritando, la vida puede desaparecer, la sexta extinción toca la puerta. Porque la economía de la codicia y del consumo cambió la química de la atmósfera. Y ese cambio químico de la atmósfera, al producir una crisis del clima, de los ciclos del agua, nos lleva a la extinción, porque todas las extinciones anteriores de la vida en este planeta Tierra han sido por causas climáticas, sino que se nos había olvidado. Hace 14 millones de años la humanidad no existía, entonces estaba lejos de aparecer. No había tanto CO2 acumulado como hoy en la atmósfera. Y la ciencia no lo dijo ahora que se reunieron todos los presidentes. Si efectivamente llegamos a 1.5 promedio de crecimiento de la temperatura sobre la superficie terrestre respecto a la época de la revolución industrial, el mar crece 10 metros. Y los ciclos de perversión de la vida en el planeta Tierra pueden llegar a ser irreversibles. Es carbón en la atmósfera. Carbón en la atmósfera es lo que nos está matando. Me atrevería a preguntar, nosotros que somos el quinto exportador mundial de carbón y tenemos esa responsabilidad sobre nuestros hombros, ¿estamos estimulando o desestimulando la química de la muerte en la atmósfera? ¿Estamos subsidiando lo que puede matar toda la vida en el planeta Tierra? ¿Podríamos encontrar coherencia con la Constitución del 91? No sé, son las discusiones que tenemos que dar en el presente, en la política, en el Congreso, en la sociedad, en la prensa, en la justicia. Un espíritu liberal nuevo tiene que aparecer. Un espíritu democrático, para no ponerle ese signo que nos confunde con un partido político. Un sentido progresista tiene que aparecer en Colombia. Quizás yo soy la primera campanada por las elecciones que vivimos el año pasado. Ojalá lo seamos. Pero esa oleada progresista tiene una tarea fundamental.
aplicar la Constitución de 1991 a cabalidad. Es decir, construir un Estado social de derecho, es decir, construir equidad social, es decir, construir humanidad en nuestro territorio. Y estas tareas, entonces, Vladimir y los copartícipes en esta reunión, pues son las que tenemos, no solamente aquí dentro de este palacio frío, sino en toda la sociedad colombiana. Es la responsabilidad de esta generación. La siguiente, la de nuestros hijos chiquitos o nietos, puede que ya no tenga la oportunidad. A ellos se les presentarán las cosas de manera irreversibles cuando crezcan. Y serán irreversibles si nosotros no actuamos. Toca tomar posición, como diría Foucault. No hay otra perspectiva que tomar posición. En mi opinión, la Colombia, la gran Colombia soñada, tiene que tomar la posición progresista y ahondar hacia el futuro y construir el Estado social de derecho en Colombia. Gracias, muy amable por habernos escuchado. Esa fue la intervención del señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. A continuación, oficialicemos este acto de posesión con un registro fotográfico. Los medios de comunicación registran que es el acto de posesión del doctor Vladimir Fernández Andrade como magistrado de la Corte Constitucional. Igualmente invitamos también a los familiares que están presentes a ser partícipes del registro fotográfico en que es el acto de posesión del doctor Vladimir Fernández Andrade como magistrado de la Corte Constitucional. Acompaña el registro el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, igualmente el doctor Carlos Ramón González Merchán, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y sus familiares. Una vez realizado el registro fotográfico, hemos llegado al final de este acto de posesión. Les agradecemos a todos y a cada uno de ustedes por estar aquí. Que tengan un feliz resto de día.